Argentina y Brasil. Buenas noches a los que nos acompañan en España, Francia, Reino Unido y Alemania. Tengo hoy la dicha de presentarles a un invitado muy especial. Ya lo conocen, él nos acompañó ya en el segundo Congreso Mundial de Filosofía. El doctor Gonzalo Walter Vilches Poveda es psicólogo, psicoterapeuta de la Universidad Chapman de los Estados Unidos. De hecho, trabaja en los Estados Unidos. También ha tenido experiencia clínica en el ejército, en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ha ayudado a infinidad de militares y es una voz autorizada justamente para hablar del tópico de hoy, salud mental en el militar. Recordemos además que tiene una maestría en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Gonzalo Vilches es alguien muy juicioso, muy estudioso y da la casualidad que no se encuentra en los Estados Unidos, sino que está en este momento en Alemania, muy generosamente, muy cariñosamente, porque sabemos que hay 7 horas de diferencia. Él ya está bien tardecito en la noche, pero nos está aquí acompañando para compartir su saber. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y adelante con su ponencia. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy contento de estar acá y bueno, estoy tratando de no bostezar tanto porque ya es hora de ir a la camita, pero muy contento de estar acá. Vamos a comenzar, voy a compartir. ¿Alcanzan a ver ya todo? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por haberme invitado. Siempre me agrada estar acá compartiendo estas charlas. Mi nombre, como usted dijo, es Gonzalo Walter Vilches Poveda y me siento muy contento de estar acá compartiendo con ustedes porque esto es algo que nos acerca a todos de una manera u otra y es una oportunidad para intercambiar saberes. Mi experiencia está en el campo de la psicología clínica desde 1999 que me gradué en el estado de California. He tenido la oportunidad de tratar a niños, adultos, personas en unidad matrimonial, al mismo tiempo que también he tratado a parejas del grupo LGBTI. Y en este momento me encuentro ejerciendo mi trabajo con las fuerzas militares de los Estados Unidos. Aparte de esto, pues les comparto pues que también la parte práctica me ha dado una visión desde el lado militar. He estado en las fuerzas militares por un total de 26 años y definitivamente eh, puedo decir que he visto los toros desde la barrera, ¿verdad? Entonces, esta noche lo que quiero o lo que espero es poderles ofrecer una ventana para que ustedes vean cómo estamos interviniendo a nuestros soldados y que esta ventana les ofrezca
alguna información que pueda ser aplicada a su hacer profesional. Siempre he dicho que la psicología es rica en tendencias de tratamiento, pero pues realmente eh, podríamos quedarnos un semestre completo hablando de tratamientos. Y eso no es lo que yo quiero. Quiero compartirles más bien mi hacer desde el entrenamiento que nosotros tenemos para poder tratar a nuestros militares. También quiero invitarlos a que se vean en el futuro y puedan proyectarse como profesionales de la salud mental y piensen en la responsabilidad que tenemos en nuestro hacer, y si ese hacer tiene que ver con la psicología militar, si aquí entre ustedes hay personas que tratan militares, se vean como el puente entre el desconcierto, la agonía y la fatiga emocional de un militar y el impacto que tiene eso en la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia entre la crisis, la oscuridad, entre la vida o la muerte, y lo que hagamos hace la diferencia en una organización tan importante como son las fuerzas militares. Pero antes de comenzar, que es el refuerza la disciplina y lo hace muy particularmente, es el capitán que ha sido traído a este batallón para que ponga a los soldados que no se están portando bien. When we here at the 743rd found out that we'd be hosting the 6th Annual Operational Overhead Conference, we wanted to make sure our discipline was good enough to impress. Most people thought I was crazy bringing Captain Wedley on board, but I'm an out-of-the-box kind of thinker. And since Captain Wedley's been with us, productivity has gone up 46%. Hey, Dan, what's going on, brother? Specialist King, are you prepared to sing the Army song? Yes, First Sergeant. Execute. March along, sing our song, we're the army of the free. Oh, man! What's going on? Soldier, you can't come in here half singing the Army song. When the first time in command, I get to play the half, baby. Woo! I'm the enforcer, baby. Nothing goes down in my house without me knowing about it. Sure, sometimes I jack a few soldiers, but I bring them the pain, baby. And sometimes it's all about mind games. Hey, baby, yeah! Hey, man, look at this. Thank God we're not in the Army. Just don't get that discipline. You know you gave me big Robin around here like you're back on the buck. Hi, Captain Wedley. Hey, sir. That soldier. Yes, I think everyone involved with this conference will. Bueno, es una manera jocosa de ver las cosas, pero la realidad es que muchos de los soldados que nosotros vemos tienen problemas de disciplina o tienen problemas en seguir las reglas o las regulaciones de la institución. Y entonces nos encontramos con un dilema. ¿Cómo, sin sacrificar la disciplina, podemos ayudar a que los líderes o los comandos, los mandos altos y medios, puedan redirigir al soldado y no exista la agresividad?
y cómo podemos con el soldado nosotros traerlo a la realidad para que se dé cuenta los errores que está cometiendo y por qué, ¿verdad? Entonces, es una tarea constante de la que nosotros estamos encargados. Y la verdad es que hay un alto grado de suicidio en las fuerzas militares acá, y la mayoría se debe a problemas que traen estos soldados, como ya ustedes se van a dar cuenta, que en el momento en que llegan a la institución, el estrés de la misma organización hace que ellos no puedan lidiar con su vida dentro de la institución y busquen una salida inmediata, que en muchas ocasiones es la muerte, desafortunadamente. Vamos a hablar de realidades que hay que tener en cuenta cuando tratamos a militares y a sus familias. Y a modo informativo compartiré con ustedes el cómo se ha desarrollado históricamente el tratamiento del militar en Estados Unidos. Hablaré de qué es lo que significa estar culturalmente competentes cuando tratamos a un militar y su entorno familiar. Y voy a finalizar dándoles un breve resumen sobre un tratamiento enfocado en solución corta y el efecto que tiene en la intervención que nosotros hacemos de primera línea, especialmente por el tempo de las diferentes unidades. Entre las realidades, la cultura militar no ha sido tan estudiada como otras culturas. Y también dentro de la cultura militar existen otras subpoblaciones, lo que hace que se haga más complejo el tratamiento y identificar algunas de las cosas que están pasando con nuestros soldados. La profesión militar no se limita solo a lo militar, porque pues realmente el militar es militar dentro de la institución, pero es un civil dentro de su familia y dentro del medio ambiente en que él se desarrolla, ¿verdad? Existen, y vamos a ver los aspectos visibles e invisibles dentro de la cultura militar. Sabemos que el trauma por combate tiene un efecto significativo en el militar y su familia. Esto es el pan de cada día dentro de nuestro hacer, ¿verdad? Un total de 82.9% de las fuerzas militares son suboficiales, incluyendo militares de bajo rango. Esto es una cifra del 2018, pero sigue siendo lo mismo. Y dentro de estos rangos inferiores, encontramos que usualmente son los que exhiben más problemas de salud mental. En el 2018, aproximadamente 1.3 millones de estadounidenses ejercían en el servicio militar. Ustedes saben que el servicio militar acá en Estados Unidos no es obligatorio, entonces cuando uno decide ser militar es porque uno quiere, ya sea por patriotismo, ya sea porque encuentra uno algunas cosas que son beneficiosas, que la organización da. Entonces, pues cuando uno entra a la parte militar, viene con ciertas expectativas y eso hay que tener en cuenta también, porque esas expectativas pueden ser o se pueden tornar en contra de las personas que entran al servicio militar. La mayoría de personal militar viene de clase media y aproximadamente el 6.1% son del grupo LGBTI. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener muy en cuenta también, porque pues de todas maneras existe la discriminación y la confidencialidad es sumamente importante.
Esta es es un gráfico que me gusta a mí del doctor James Alexander, un psicólogo australiano, porque realmente ofrece claramente una explicación de cómo se puede tornar algo en crónico eh, y cómo puede llegar un soldado a quitarse la vida. Les dije que el suicidio está bastante alto en los militares de acá. Hace prácticamente un mes se suicidó por lo menos uno donde yo estaba, pero en todas las bases militares pasa esto. Inclusive en esta base que estoy en este momento, hace un mes también se suicidó un soldado. Entonces es una realidad. ¿Qué pasa? Que los eventos de la vida de estos muchachos que vienen al servicio militar han sido bastante negativos, la mayoría. Es una cosa que yo encuentro bastante. Y estos eventos negativos, ya sea por abuso físico, por abuso de drogas de los padres, ellos buscando una vida mejor, se meten al servicio militar y vienen ya con unos traumas disfuncionales. Pero al entrar al servicio militar se dan cuenta que no era lo que ellos esperaban. Y también dentro del servicio militar, una realidad es que hay abuso, ¿sí? Entonces, la parte disfuncional de ellos, ese trauma se vuelve en crónico. Y ahí es cuando vemos que los muchachos se quitan la vida, desafortunadamente. Es muy triste. Las personas que están al mando hacen una gran diferencia en este proceso, porque desde ahí se puede desarrollar una gestión contundente de salud mental. El apoyo del comandante a cargo facilita estudiar cada caso específico y es desde ahí que se parte con un plan de tratamiento. No siempre funciona de esa forma, ¿verdad? Porque hay comandantes que no están alineados necesariamente con la salud mental. En los Estados Unidos se organiza el entorno del militar y su familia con una infraestructura robusta de apoyo para que así el militar pueda concentrarse en su misión. Y ustedes se dan cuenta acá, estos son algunos de los programas, porque hay más, pero se da cuenta pues que el militar y su familia están cubiertos por otros programas, por ejemplo, el hospital, el servicio de salud, es bastante bueno para los militares y su familia. Tiene un grupo aquí de militares uniformados que son psiquiatras y psicólogos. Tienen médicos internos dentro del batallón que están sirviéndoles también por si acaso ellos necesitan algo médico o les están ofreciendo las vacunaciones que necesitan. Tiene un grupo de chaplains que son los pastores uniformados, ¿verdad? Está un elemento que sirve como de conexión entre lo militar y la familia, y es el que mantiene en actividades constantes a las esposas. Es bastante duro realmente para una familia la vida militar, como es de esperarse, ¿verdad? También está el Centro de Salud Mental, que es donde van los soldados que se identifican como en riesgo, ¿verdad? Y la mayoría de ellos con pensamientos suicidas. También existe un área donde cuidan de sus niños y otra área donde les enseñan a ser padres, ¿no? Y aquí, al finalizar, tienen lo que se llama el Veteran Administration, que es como los hospitales donde ya los tratan cuando terminan su servicio militar.
Hay que tener en cuenta que en todo este proceso de búsqueda ha existido un común denominador, ¿no? Cuando uno está tratando a estos soldados y es de pronto una de las cosas que uno encuentra bastante es que los líderes o mandos altos militares muestran una ambivalencia hacia la participación de los profesionales de la salud mental, los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Entonces es bastante, a veces es frustrante, pero pues es un proceso que ha cambiado poco a poco y se está viendo más comandantes deseosos de que sus soldados reciban ayuda de salud mental. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta este momento? ¿Sí? Ha pasado muchas guerras para llegar a este momento y uno de los principales, digamos, artífice del programa estadounidense de psiquiatría es Thomas W. Salmon. Él es un psiquiatra militar que participó en la Primera Guerra Mundial. Fue el director médico del Comité Nacional de Higiene Mental. Él fue el que promovió la modernización de la psiquiatría defendiendo la prevención, el tratamiento en clínicas ambulatorias. Y realmente él fue el que instituyó clínicas cerca del frente de guerra. También vemos que en diciembre de 1940, Harry Stack Sullivan, un psicoanalista, ¿sí? Él creía que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos deberían excluir no solo a personas que padecían enfermedades mentales, sino también a las que tenían neurosis o inadaptación. Él decía, bueno, pues si no se pueden adaptar en el medio ambiente, pues no se van a adaptar en la vida militar. Durante la Primera Guerra Mundial, los psiquiatras británicos vieron una condición desconcertante que inicialmente se denominó neurosis de guerra. Sus síntomas comprendían componentes físicos y psicológicos, como el tartamudeo, el llanto, el temblor, la parálisis, el estupor, el mutismo, la sordera, la ceguera, ataques, problemas cardíacos, vómitos y trastornos intestinales. Varios psiquiatras y psicólogos británicos destacados, incluyendo a Charles Myers y Williams Hals Rivers, creían que la condición que estos soldados tenían era de naturaleza psicológica. Y ellos fueron los que introdujeron las intervenciones psicoterapéuticas para su tratamiento. Psiquiatras orientados en psicoanálisis como Roy Grinker y William Menninger son quienes propusieron implementar programas de psiquiatría avanzada que se asemejaban a los que instituyó Salmon. Ellos fueron los que inyectaron a soldados con pentotal sódico, les producían sueño y les hacían experimentar sus experiencias traumáticas. Se dieron cuenta que esto los volvía y los preparaba para volver al frente. Y escribieron un manual sobre el tratamiento de la neurosis de guerra que contenía varios casos ilustrativos que se distribuyeron ampliamente entre los oficiales médicos militares. Más tarde, Grinker y Spiegel concluyen que los soldados que se derrumbaron después de una exposición prolongada a la batalla no eran ni cobardes ni débiles, sino personas normales que ya no podían hacer frente a las tensiones incesantes y horrendas de la guerra. Después viene Herbert Spiegel
que estaba convencido de que los soldados no estaban motivados principalmente por el odio hacia el enemigo o las ideas de libertad. Este fue muy interesante porque él dijo que los soldados están más motivados por los lazos con sus amigos y la consideración y el respeto para sus oficiales, que es una de las cosas que yo he visto con el paso de los años, que es crítica fundamental, es parte de la moral y tiene una repercusión tremenda en la autoestima del soldado. Estos puntos de vista fueron confirmados por Samuel Stauffer, quien a cargo de un grupo de científicos sociales concluyó que la moral estaba inversamente relacionada con la incidencia de averías e íntimamente ligada a la confianza que los soldados tenían en sus oficiales, su entrenamiento, su atuendo, sus armas y sus compañeros. En 1945, el general Omar N. Bradley, quien era muy respetado entre los soldados y los veteranos, empleó a Paul Hawley, y es así como empiezan a haber hospitales de veteranos, ¿no? La administración de veteranos. En cuanto a lo que pasó inicialmente en Corea, fue interesante porque se vieron muchas muchas bajas neuropsiquiátricas, 250 a 1000 por año. Pero más sin embargo, cuando ellos instituyeron o implementaron los programas que ya se venían tratando, se dieron cuenta que el 80% de las víctimas neuropsiquiátricas volvían a la batalla. Durante la guerra de Vietnam también se dispuso de servicios psiquiátricos extensos bien equipados y se dieron cuenta que si los soldados estaban en batalla por menos tiempo y descansaban, la incidencia de problemas de estrés de combate era muy baja. Ya desde la guerra de Vietnam, los equipos de salud mental se han convertido en una parte integral de las fuerzas del combate y han implementado amplias estrategias para abordar el estrés del combate. Durante los últimos años, un 15.6% y un 17.1% de desorden postraumático de estrés se ha visto bastante en los que fueron al Golfo Pérsico, los que fuimos a Irak o los soldados que han estado en combate últimamente. Y esto tal vez, y yo me he dado cuenta de eso también, tiene que ver mucho que dentro de las Fuerzas Armadas todavía se mantiene generalmente la opinión de que mostrar síntomas psiquiátricos indica debilidad de carácter o cobardía, que es una cosa que también se tiene muy en cuenta cuando se trata a estos soldados. Todo esto ha ofrecido información valiosa y el profesional de la salud mental, aparte de esta información, tiene que tener en cuenta otras cosas que son importantes, como por ejemplo, saber de qué es cultura militar. Porque pues la cultura es un término que describe creencias, tradiciones, prácticas y experiencias. Entonces, cuando uno piensa en cultura militar, es algo que si uno no está acostumbrado a esa cultura, de pronto le impide a uno tratar a estos muchachos que están pasando por lo que están pasando. Especialmente porque pues, la identidad en esa cultura está muy arraigada en la lealtad, en el honor, en el deber, en la integridad, ¿verdad? En el coraje, en el compromiso, todas estas cosas que son tan sólidas, tienen que estar sólidas para poder uno lograr completar una misión. Es un código y este es una serie de principios
morales que se comparten dentro del grupo. También hay que tener en cuenta el lenguaje, que es un aspecto visible en la superficie cuando se trata con militares y con sus familias. Se ha comparado como navegar en una cultura foránea. Y es que la forma de hablar, hasta para decir la hora, es diferente. La jerarquía es otro de los aspectos visibles, porque el rango es un aspecto de tener en cuenta cuando se está tratando a un soldado, porque ahí se demuestra respeto y la habilidad de seguir órdenes. Al mismo tiempo, el rango tiene factores financieros que también pueden estar teniendo un efecto dentro del soldado y su familia. Las reglas y regulaciones, ¿sí? Existen infinitas reglas y regulaciones. Las expectativas con que viene el militar a prestarse el servicio militar son expectativas ancladas en lo más interno de ellos y sus familias. Y muchas expectativas no son las que ellos pensaban. El sacrificio personal. Esto está anclado bien profundo y es invisible. Y está guiado por la idea de que el individuo es secundario a la unidad. Es muy importante tener en cuenta que tenemos que autoevaluarnos cuando nosotros tratamos a nuestros militares. ¿Por qué? Porque posiblemente tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la percepción de uno hacia la guerra, ¿no? Eso tiene un efecto bastante significativo dentro del tratamiento a los militares. Aparte de eso, el desarrollo académico dentro de nuestras prioridades es un constante estudio acerca de la cultura militar. La inmersión dentro de lo militar, ¿no? Muchas veces es importante de pronto poder estar dentro de una institución militar antes de comenzar a ejercer, para aprender uno bastante de lo que es la cultura militar. La práctica supervisada, los psicólogos, ya que los que tienen muchos años en esto, tienen que supervisar a los que entran, ¿cierto? Porque es crítico, es importante. Y el tratamiento, lógicamente, tiene que ser apoyado por investigaciones científicas. Así se está seguro de que no se esté usando tratamientos que no tengan bases de estudios científicos. Aquí quise poner esto porque creo que lo que les voy a contar enseguida, ya casi para finalizar, es que el método que estamos usando nosotros de primera línea es básicamente que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Y es que realmente muchos de los soldados no van al psicólogo. Tratan de evitar ir al psicólogo precisamente por esos pensamientos de que si alguien los ve, se van a dar cuenta que ellos son débiles o que son locos, ¿verdad? Entonces, en toda esta preocupación por tratar a los soldados y por salvar a algunos de ellos del suicidio, el método que se está usando en primera línea es que el psicólogo sea operativo, digámoslo así, que pueda uno ir a todas las partes de una base militar y poder hablar con cualquiera de los soldados que estén por ahí. Eso le da a uno la oportunidad de mirar a los que están por ahí sentaditos solos, pensativos. Y entonces uno empieza una conversación común y corriente, como, bueno, ¿cómo está el día? O cualquier cosa para uno poder empezar a conversar con ese soldado y tratar de entender si él o ella necesita la ayuda. Y muchas veces también hablando con ellos, uno se da cuenta que los familiares
necesitan ayuda también. Entonces, esto de si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, es una forma que se ha usado ya por muchos años y ha tenido un efecto contundente porque pues de esa forma hemos podido tratar a soldados que posiblemente estaban en la antesala de un trauma crónico, y de esa forma los hemos podido ayudar para que empiecen a querer estar donde están y poder resolver las cosas de una forma más saludable mentalmente. Entonces, lo que nosotros estamos usando en este momento es la terapia corta centrada en la solución, de Solution Focused Brief Therapy, SFBT. Esta terapia ha sido examinada en 2 metaanálisis y cuenta con el respaldo de numerosas agencias e instituciones federales y estatales. La conclusión de los 2 análisis y las revisiones sistemáticas y la conclusión general del trabajo académico más reciente sobre el SFBT es que la terapia breve centrada en soluciones es un enfoque eficaz para el tratamiento de problemas psicológicos. Y yo lo he experimentado de esa forma también. Es bastante buena también en el sentido de que son solo 12 sesiones y la verdad muy pocos han llegado a las 12. A la cuarta o la quinta el soldado está listo. Para los que quieran leer sobre esto, la encuentran muy fácilmente en Google Académico. Pueden ustedes buscar sobre esta clase de terapia. Este tipo de tratamiento destaca la capacidad del cliente para resolver problemas, en lugar de por qué o cómo se creó el problema. Fue desarrollado durante algún tiempo después de las observaciones de los trabajadores sociales Steve Chaser y Insoo Kim Berg en un centro de salud mental en Wisconsin. El SFBT es muy adaptable a muchos entornos porque ayuda a los clientes a crear intervenciones personalizadas para ellos mismos. Y siempre se ha considerado que el cliente es el experto. Y esto se desarrolla desde una pregunta que se llama la pregunta del milagro, ¿sí? Y más o menos dice así: quiero que suponga que mientras duerme esta noche y toda la casa está en silencio, sucede un milagro. El milagro es que se solucione el problema que te trajo aquí. Sin embargo, como estás durmiendo, no sabes que el milagro ha ocurrido. Entonces, cuando te despiertes mañana por la mañana, ¿qué será diferente? ¿Qué ha ocurrido con el milagro en tu vida y cuáles son las cosas que se han resuelto? Básicamente lo que nosotros estamos buscando ahí es que ellos nos pongan en sus palabras lo que los está afectando, para así desde ahí empezar a trabajar con ellos. Pero realmente nosotros no somos los expertos, sino ellos son los expertos. En esta presentación estuvimos hablando de realidades, de historia, de cultura militar y de esta terapia corta centrada en solución. Aquí es donde termino diciendo un par de palabras de sabiduría basado en la práctica. Para poder tener un impacto dentro del hacer profesional con las personas que están a nuestro cargo, tenemos que ser creativos. La misión nuestra es ayudar al militar y su familia. A él, que mantenga su estado de preparación militar atendiendo a sus necesidades emocionales inmediatas, y a su familia, que logre ser la columna emocional del militar buscando un balance emocional propio. El tratamiento de salud mental aplicado al militar y su familia tiene que ser acompañada de una inclinación teórica clínica fundamentada por investigación y de un conocimiento particular y específico a la cultura militar.
Si hablamos de la cadena de mando, también es importante proveer un entrenamiento adecuado para que estos, sin sacrificar la disciplina, puedan atender a las necesidades inmediatas del personal que tiene a su cargo y que también está en riesgo inminente. Un porcentaje alto de suicidios es producto de la falta de conocimiento de parte de compañeros y de la cadena de mando hacia cómo manejar un evento de suicidio. Aquí pues ya termino. Ahí están mirando mi correo electrónico si ustedes tienen alguna preguntita o algunos de ustedes que trabajen con militares quieren compartir algo y que conversemos. El correo electrónico mío está en este momento en la pantalla. Muchísimas gracias, doctor Wilches. Gracias por su tiempo, su sacrificio y efectivamente el público está cordialmente invitado a escribirle al doctor cuando desee. Él es muy académico, le gusta muchísimo, digamos, interactuar con equipos de investigación, entonces háganlo sin ningún tipo de